materiales o vamos a decir productos que lo utilizan o lo utilizan varios ustedes en su rutina diaria o en algún momento lo han visto o lo han utilizado, como por ejemplo vamos a tener la naftalina, vamos a tener el azúcar, café y la aspirina. En la naftalina vienen a ser esas pequeñas en pequeñas bolitas de color blanco sólido, en las cuales en este caso presenta un aroma, bueno, para mí es un aroma desagradable. En este caso la naftalina está para el proceso por el naftaleno. En el caso de el azúcar vamos a tener a la sacarosa y en el café vamos a tener a la cafeína y en la aspirina vamos a tener al ácido acetilsalicílico. Este, ustedes van viendo, estos productos están formados con este caso, por compuestos. ¿Qué tienen en común estos compuestos? Estos compuestos, lo que tienen en común, vienen a ser que están formados por carbono. En este caso, el elemento común en todos ellos viene a ser el carbono. Entonces, los productos que se muestran pueden ser en este caso, pueden ser obtenidos por una síntesis natural, como por ejemplo la sacarosa, la cafeína, o también pueden obtenerlo por una síntesis artificial. Y todo esto se encarga de esta síntesis o de este proceso, se encarga la química orgánica. Cuando nosotros hablamos de química orgánica, un ratito chicos, cuando nosotros hablamos para no, disculpen, para nosotros compartir, en este caso, para nosotros hablar de química orgánica, la química orgánica viene a ser un proceso, o vamos a decir, es un área de la química muy amplia. Vamos a ver en qué consiste. Bueno, se ha perdido la conexión. Después le paso el enlace. Es un enlace solamente donde dice la química orgánica. En fin, el resumen de la química orgánica lo vas a tener en esto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que la química orgánica es la rama, es en este caso es la parte o la rama de la química que se va a encargar del estudio del átomo del carbono. Recordemos, si nosotros hablamos de la química es una ciencia natural, experimental, que se encarga de estudiar a la materia, sus características, sus propiedades, su composición, pero sobre todo su transformación. La química, por un amplio campo de estudio, por un amplio campo de estudio, se divide en ramas. Las ramas pueden ser química general, que se estudia todas las leyes fundamentales que rigen la química, como por ejemplo la ley de la conservación de la masa, que fue propuesta por Antonia Laurent de Lavoisier. Tenemos la química, en este caso, la química descriptiva. Cuando hablamos de la química descriptiva, estamos hablando de dos. Estamos hablando de la química inorgánica y de la química orgánica. La inorgánica, anteriormente llamada, en este caso, llamada también química de los minerales. ¿Y por qué se le llamaba química de los minerales? Porque, como dice su nombre, en este caso, como dice su nombre, solamente estudiaba a los compuestos inertes, o sea, todo lo que, todo lo que viene a ser, en este caso, como los famosos minerales. Ahora, también vas a tener, en este caso, a la química orgánica.
en este caso, la química orgánica. La química orgánica, conocida anteriormente como la química de los seres vivos, comúnmente lo llaman así, pero dentro de la química orgánica había un concepto, en este caso, hay un concepto antiguo y hay un concepto moderno. Dentro de, en este caso, dentro del concepto antiguo, se regía, dentro de la química orgánica, se regía o regía la teoría vitalista. Esta es una teoría vitalista que fue una idea, vamos a decir, fue una idea que apareció aproximadamente en el siglo XIX, o bueno, no apareció, sino que se mantenía en el siglo XIX, en donde afirmaba que los compuestos orgánicos solo podían crearse dentro de los seres vivos, gracias a una fuerza vital. O sea, para que tú puedas entender, para que tú puedas obtener un compuesto orgánico, tenías que extraerlo de un ser que tenga una fuerza vital. En esta palabra, por esa misma razón, se le trabajó, en este caso, se le trabajó la teoría vitalista. Esa fuerza vital, para ellos, se creía que eran las sustancias que solamente podías encontrarlas tanto como en plantas y animales, porque tenía un poder especial, en este caso, un poder especial que la materia viva, que la materia viva, o sea, la materia muerta o la materia inerte, no tenía. A eso se llama la fuerza vital. ¿Quién era el máximo representante de la fuerza vital? ¿Alguien se acuerda? Para ustedes, ¿quién fue el que mencionó o el que defendió la teoría vitalista en la química orgánica? Mm. Para los que no se acuerdan, quien en este caso, quien defendió, representó la teoría vitalista fue un químico suizo llamado, ya, bueno, Jacob Berzelius. Johannes Jacob Berzelius. Este químico suizo defendía la teoría vitalista en donde mencionaba que todo compuesto formado por los seres vivos, o todo compuesto que formaba los seres vivos, necesitaba una fuerza vital para existir. Y en este caso, entonces podríamos resumir que por solamente los compuestos orgánicos los podemos extraer, tanto como de plantas y animales vivos. Además, que por ejemplo, que la fuerza vital, o sea, era una fuerza o era una, en este caso, una energía necesaria para crear sustancias complejas. Por lo tanto, ahí al inicio se separaba así la química inorgánica y la química orgánica. ¿Pero qué pasó? Pues cambió el concepto aproximadamente en 1828. ¿Por qué te digo cambió el concepto? Porque en 1828 vamos a tener en este caso a una teoría que fue propuesto en este caso por Friedrich Wöhler. Friedrich Wöhler, en este caso, puso fin a la teoría vitalista, ya que por él, en este caso, llega a sintetizar, en este caso, llega a sintetizar dentro de un laboratorio, en este caso, urea, utilizando el cianato de amonio, o sea, de un compuesto inorgánico de origen mineral, pasó a un compuesto orgánico. Entonces, el impacto
que tomó este experimento realizado por Frederick Guller, te dice, hace que dejen de lado que la teoría vitalista, o sea, que la fuerza vital no era ninguna fuerza o energía que hacía, en este caso, que, que era indispensable para crear moléculas complejas. Entonces, y que también demostró que no era necesaria esta fuerza. Entonces ahí nació el nuevo concepto, ahí nació el nuevo concepto de la química, en este caso, el de la química orgánica. En la actualidad, la química orgánica es la rama de la ciencia que estudia los compuestos del carbono, estudia la composición o estudia o también se llama la química del carbono. Te dice que el carbono, que es una parte fundamental del compuesto orgánico, y que estas van a estar constituidas tanto por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y que es la base, que el carbono es la base de toda la materia viva y de la mayoría o de los millones de sustancias artificiales que también se pueden, en este caso, usar día a día. Esa es la química orgánica. Ahora es la ciencia que estudia los compuestos del carbono. Vamos a tener, en este caso, por ejemplo, vamos a tener el veneno de hormiga, que vamos a tener con el formol. Tenemos la hormona de la maduración de crecimiento, el compuesto, la trimetilamina, que viene a ser el responsable el mal olor del pescado. Tenemos los polipropilenos, hecho para los juguetes justamente de plástico. Las propiedades que vas a encontrar, las propiedades también que vas a encontrar en este caso, muy bien, vas a hacer, por ejemplo, que los compuestos orgánicos van a presentar enlaces covalentes y se van a unir mediante, en este caso, van a compartir sus electrones de valencia. Ahora, las moléculas orgánicas son apolares, insolubles en solventes polares como el agua. La mayoría de los compuestos orgánicos son apolares, son insolubles en agua, pero solubles como en solventes apolares, como el benceno, el tetracloruro de carbono, el disulfuro de carbono. Ahora, a condiciones ambientales, te dice, se encuentran en estado sólido, líquido, gaseoso. Tienen bajas temperaturas de fusión, menores de 400 grados Celsius, son termolables, o sea, son sensibles al calor. Presentan a elevadas temperaturas, se carbonizan o se queman, es decir, son combustibles, presentan isomería. Por si acaso, cuando hablamos de química orgánica, estamos hablando de todos los compuestos del carbono, a excepción de los carburos, carbonatos. Ahora, te dice, si hablamos nosotros del carbono, estamos hablando de un elemento no metálico en la cual ocupa el número 6 en la tabla periódica, en el casillero número 6. A condiciones ambientales se encuentra en estado sólido, se puede obtener tanto de forma natural o de forma artificial. Te dice que en su forma natural vas a encontrar dos formas alotrópicas. Lo vas a encontrar tanto como en el grafito o en el diamante. Las propiedades del carbono van a ser que son la covalencia, la tetravalencia, la autosaturación, hibridación. Cuando hablamos de covalencia, ya le dije que el carbono en un compuesto orgánico se van a enlazar con hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, la mayoría de los compuestos. Entonces, para que se puedan enlazar, va a tener que compartir electrones. Entonces, ¿qué van a formar? Enlaces covalentes. Ahora, la tetravalencia, recuerda que el carbono, para alcanzar, en este caso, la estabilidad electrónica,
tiene que cumplir la regla del octeto, o sea, tener 8 electrones en su última capa. Entonces, al tener 8 electrones, van a formar 4 enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes se van a distribuir como enlaces simples o también puedes obtenerlo en enlaces múltiples. Hibridación. Cuando hablamos de hibridación, estamos viendo que un átomo de carbono puede formar 2, 3 o 4 enlaces sigma. Te dice que en la cual, de acuerdo a la combinación o la hibridación de sus orbitales atómicos del último nivel, puedes tener a la hibridación sp, sp2 y sp3. La autosaturación o concatenación, también llamada esta propiedad, en este caso es la capacidad del carbono para compartir sus electrones de valencia consigo mismo. Pueden formar diferentes cadenas carbonadas, en este caso pueden formar cadenas lineales saturadas, insaturadas, pueden formar cadenas ramificadas, pueden formar cadenas cíclicas. En este caso, recuerda que para que pueda haber autosaturación, que viene a ser la propiedad de enlazarse consigo mismo, al menos como mínimo debe haber 2 carbonos enlazantes. Dentro de orgánica vamos a tener diferentes tipos de fórmulas. Vamos a tener la fórmula desarrollada, la semidesarrollada, la condensada, la topológica, la global o molecular. Como ven, la desarrollada se muestra todos los enlaces, tanto como carbono y carbono-hidrógeno. La semidesarrollada se va a observar solamente los enlaces carbono-carbono. La condensada no se ven los enlaces. No se ven los enlaces y en la fórmula topológica solamente se ven los enlaces, dando que en la topológica o en la de zigzag, en cada punto de intersección te dice que va a pertenecer a un átomo de carbono. Te dice también vas a tener la fórmula global. La fórmula global o la molecular, llamada molecular, es la fórmula total de carbonos e hidrógenos que hay en la cadena. También vas a identificar los tipos de carbono. Los carbonos pueden ser carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Cuando te dice que lo puedes clasificar de acuerdo al número de carbonos enlazantes. Por ejemplo, el carbono primario se encuentra en los extremos. ¿Cuándo va a ser un carbono primario? Cuando este se encuentra enlazado con un solo carbono. Carbono secundario, cuando se encuentra enlazado con 2 carbonos. Carbono terciario, su mismo nombre lo dice, va a estar enlazado con 3, en este caso con 3 carbonos. Y carbono cuaternario va a estar enlazado con, en este caso, con 4 carbonos. Tenemos también, ahora vamos a tener los hidrocarburos. No solamente química orgánica estudiamos lo que viene a ser la química orgánica, no solamente estudiamos al átomo de carbono, sino que el átomo de carbono va a formar hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Son cadenas interminables o cadenas largas compuestas, en este caso que son binarias. ¿Por qué? Porque solamente están formadas por 2 elementos. Está formada tanto por carbonos e hidrógenos. Las condiciones ambientales te dice que los hidrocarburos pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Cuando hablamos de, en este caso, de gaseoso, lo puedes encontrar, por ejemplo, en el GLP o en el GNB. Por ejemplo, el GLP viene a ser el gas licuado de petróleo y el GNB viene a ser el gas natural vehicular. En el estado líquido puedes encontrar a la gasolina, al diésel, que el diésel viene a ser el petróleo refinado, por si acaso. Y en el estado sólido podemos tener cera, betún, al naftaleno. En forma natural, la obtención de los hidrocarburos lo va a hacer en forma de petróleo, gas natural o en el alquitrán de hulla. Estos
hidrocarburos como el petróleo, el gas natural y el alquitrán, lo vas a encontrar en este caso en reservas. Estas son reservas naturales. Por ejemplo, tenemos ahí en la imagen, me está dando la mezcla de, viene a ser una reserva, la extracción del petróleo, el crudo del petróleo que es recién extraído, y tenemos en este caso la reserva del gas natural, que viene a ser en este caso hidrocarburos livianos. En el Perú tenemos el yacimiento del gas de Camisea, que viene a ser una reserva del gas natural. Y en este caso también vamos a tener y vamos a ver qué es lo que se estudia, quién estudia o quién es encargado de estudiar estos hidrocarburos. Pues la industria que se encarga de estudiar o de transformar, transformar, ya sea la transformación física o química de estos hidrocarburos, te dice que viene a ser la petroquímica. En el Perú tenemos aquí, por ejemplo, la Pampilla, que es por comas. Tenemos también en Piura, en este caso, una reserva Santa Lara. Tenemos también en la parte de la selva y tenemos en este caso en la ceja de selva, que viene a ser el Camisea. Ahora, esto te dice que el 30% de lo que se extrae, el total de lo que se extrae, solamente se utiliza como combustible. Ojo, el total que se extrae se utiliza, te dice, para combustible y el otro se utiliza para elaborar productos o insumos químicos, como en este caso en otras industrias. El hidrocarburo, o en este caso el hidrocarburo o no solamente se puede utilizar no solamente se puede utilizar en la formación de combustibles o el gas natural, sino que también lo puedes utilizar en las industrias como por ejemplo la pintura, la cosmetología, el textil, los fertilizantes, los plásticos, que son los polímeros, entonces también se utilizan ahí. Los hidrocarburos se pueden clasificar de acuerdo a su composición. Pueden ser alifáticos o aromáticos. Los alifáticos son acíclicos y cíclicos. Y en los aromáticos vas a tener al benceno, al naftaleno y el antraceno. ¿Por qué? En este caso, ¿por qué se llama aromático? Porque este va a presentar un anillo aromático. Va a presentar un anillo. Para formarse el anillo necesita tres dobles enlaces alternos. Ahora, los acíclicos son saturados o insaturados. Los saturados se encuentran los alcanos o también llamadas parafinas, cuya fórmula global es carbono N, hidrógeno 2N más 2. En los insaturados vamos a tener los alquenos, también llamadas olefinas, que su fórmula global es carbono N, hidrógeno 2N. Tenemos los alquinos o los acitilénicos. Los alquinos o los acitilénicos son su fórmula global carbono N, hidrógeno 2N. Presentan acá el triple enlace. Ahí vamos a tener al etino, al propino. En los cíclicos también tienes saturados, insaturados. En los saturados tienes el ciclo a los ciclos alcanos. Y en los insaturados, al ciclo alqueno. Vamos con los alcanos o las parafinas. Le dice que vas a tomar, los alcanos son hidrocarburos saturados que tienen enlaces simples. Te dice que pueden ser pueden haber cadenas tanto cerradas como cadenas abiertas. Por ejemplo, dentro de los alcanos vas a tener, por ejemplo, la cera, vas a tener al GLP, al GNB. Estas van a reaccionar con la luz ultravioleta y van a formar, en este caso,
van a sustituir uno de sus átomos por otro átomo central o radical. Te dice que tiene una hibridación de sp3 y su fórmula general es carbono N, hidrógeno 2, N más 2. Para nombrar un alcano, vas a utilizar la raíz que va a depender de acuerdo al número de carbono. Por ejemplo, si tienes un carbono 1, se llama met, si es 2 et, si es 3 prop, si es 4 but, si es 5 pen, si es 6 ex, 7 ep, etc. Y va a terminar en un sufijo ano. O sea, ahí es donde se forma el famoso. Vamos a tener almetano, aletano, propano, butano. Si hablamos del metano, el metano viene a ser llamado el gas de los pantanos, que es la gracias a la formación anaeróbica formada por las bacterias. Y si lo encuentras en la mina del carbón, se le llama gas, se le llama como gas grisú. Ahora, te dice que el metano forma parte del 80% del gas natural. Está formado por un átomo de carbono y 4 hidrógenos. El etano, que también forma parte del gas natural. El etano está formado por 2 átomos de carbono. Ahí también estamos viendo los diferentes tipos de fórmulas. El propano no forma parte del gas natural, sino que forma parte del gas licuado de petróleo. En este caso, vamos a tener también al butano, que viene a ser parte del GLP. Pentano es parte de la benzina. Ahora, aparte dice que el pentano va a tener isómeros estructurales de cadena. Cuando nosotros hablamos de isomería, estamos hablando aquel que puede, los isómeros pueden ser de cadena, o sea, estructurales de cadena, de posición o geométrica. De acuerdo, en los ejercicios vamos a ver la isomería geométrica y te voy a explicar en qué consiste o quién lo presenta. Tenemos el radical alquilo, que se da gracias a en este caso se da gracias al perder un átomo de hidrógeno mediante la ruptura homolítica del enlace covalente. Otra palabra le quita. Y como es un radical, ya no termina en ano, sino termina en il. Por ahí se forma el metil, el etil, propil, isopropil. Tenemos la isomería, como le dije, los isómeros son aquellos que tienen la misma fórmula global, la misma fórmula molecular, pero tienen diferentes estructuras. Como por ejemplo, tenemos ahí al isobutano por posición. Aquí voy a hacer, a diferencia de las otras diapositivas, te voy a explicar un poco más. ¿Por qué? Porque he puesto las reglas Yupa. Soy fiel creyente que orgánica es sencillo y más aún la química orgánica preuniversitaria, que es porque generalmente si a ti te viene una pregunta en orgánica es poner nombres en cadena. La mayoría siempre es poner nombres y todo se basa en la regla Yupac. Si tú dominas la regla Yupac, o sea,
dominas estas reglas, sabes cómo aplicarlas, entonces tú no vas a tener dificultad a la hora de nombrar un compuesto. La recomendación es aquellos que por primera vez están viendo química y ven la química orgánica, lo primero que van a hacer es, en este caso, aprender lo que viene a ser, en este caso, la nomenclatura en los alcanos. En primer lugar, vamos a determinar la cadena principal. ¿Cómo vas a detener la cadena principal? Pues vas a buscar la cadena que tiene mayor número de carbonos, o sea, la cadena más larga. Y a esa cadena principal lo vas a utilizar como cadena base, o va, en este caso, la base del compuesto. Es el último lo que vas a colocar. Como por ejemplo, el de acá. Mm, Todavía no veamos esto. Por ejemplo, vamos a escoger la cadena base, el de acá, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es tu cadena base, porque si tú cuentas de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El de acá, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú vas a escoger la cadena base. Tu cadena base, contando el mayor número de carbonos, es 7. Ya está. Ahora, segundo punto. Una vez obtenida tu cadena base, vas a tener todos los sustituyentes al kilo. ¿Y quiénes son los sustituyentes al kilo? Aquellos que van a colgar o van a estar unidos en la cadena principal. Y se nombran primeros a los hidrogenados. Se nombra primero al sustituyente. En algunos le dicen sustituyente, otros lo dicen radicales, el otro le dicen ligando. Términos que vas a encontrarlo en diferentes textos. Ahora, a estos sustituyentes los vas a nombrar primero, pero, pero cuando lo nombras vas a indicar al número de carbono que está unido a este sustituyente, este radical. Ahora, para nombrarlos y enumerarlos, vas a tener que buscar, si como es alcano, vas a tener que buscar, vas a iniciar a enumerar, en este caso, por donde se encuentre mayor, donde se puedan, en este caso, se pueden encontrar con mayor facilidad la posición de los sustituyentes. O sea, que enumera por donde se encuentran los sustituyentes. Como por ejemplo, acá ya reconocí mis sustituyentes. Están señalados, mi cadena principal. ¿Y cómo escogí esa cadena principal? Si la profesora cuando me contó, habían dos iguales. Vamos a ver cuál escogemos primero. Cuando hay dos o más sustituyentes, menciónalos en orden alfabético. En este caso, el de acá, por ejemplo, se llama metil, este se llama acetil. Lo vas a nombrar de orden alfabético, según el alfabeto. Ahora, si tienes los sustituyentes que se repiten 2, 3, 4 o varias veces, a este le vas a colocar los prefijos di, tri, tetra, etcétera. Pero estos prefijos di, tri, tetra no entran en el orden alfabético, pero sí van a entrar los prefijos iso y ciclo. ¿Qué pasa si tienes dos cadenas largas? O sea, que tiene la misma longitud.
¿Qué pasa con ellas? Pues cuando hay dos cadenas largas de igual longitud, vas a utilizar la cadena como cadena principal, aquella que te dé mayor número de sustituyentes. Mire, voy a utilizar verde. Si tú cuentas acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7, pero hay 3 sustituyentes. Pero mira, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La otra forma, ¿cuántos sustituyentes hay? Hay 4. Entonces, como hay 4, utilizas la que tiene mayor cantidad de sustituyentes. Es igual acá, porque cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas a utilizar, vas a utilizar aquella que te dé mayor número de sustituyentes. Algunas veces van a coincidir y vas a escoger la que más te acomodes a ti. Ahora, si la posición de los grupos alquilos es igual, numerando de izquierda a derecha, o sea, son equidistantes, vas a, vas a tomar el criterio del orden alfabético. El de acá ya tenemos la cadena principal. Lo comienzas a enumerar por donde esté más cerca el radical, o sea, desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Identifico mis radicales. Este es el metil, este es el etil. Lo nombras por orden alfabético, poniendo la posición, o sea, primero por orden alfabético es el etil. ¿En qué número? En el número 4. Por lo tanto, sería 4 etil. Y después el metil. Pero como el metil se repite 3 veces, le tienes que poner el prefijo. Vas a ponerle 4 etil. La posición del metil es 2 en el 5 y nuevamente en el 5. Como son 3 veces, trimetil y la cadena base. Igualmente, recuerda la cadena principal, escogemos la que tiene mayor número de carbonos, si gustas cuentas, acá tenemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuentas de acá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuenta la posición más larga, identificas los radicales y después sabes que acá es metil y esto es el etil por orden alfabético.
colocas los nombres. Recuerda que primero colocas la posición en la cual se está enlazado el carbono. Ya sabes, cadena principal. Se trata de que te dé mayor número de sustituyentes. Recuerda que es topológica. Cuando tú tienes una topológica, te dice que cada punto de intersección es un átomo de carbono. La cadena principal lo vas a enumerar. Recuerda que siempre donde está más cerca el sustituyente. Tienes el metil y tienes al isopropil. En los alquenos se llaman así olefinas o olefinas porque la compuestos te dice que tienen propiedades óleos, características. Es un doble enlace, propuesta por un doble enlace, es un hidrocarburo insaturado, fórmula global carbono N, hidrógeno 2N, cambia el sufijo a partir del carbono 2. Existen a partir del carbono 2, en vez de terminar en ano lo reemplazas por eno, y en su nomenclatura te dice que igual escoges la cadena principal, pero en este caso donde englobe al doble enlace. Te dice que en vez de no enumerarlo por donde esté más cerca un sustituyente, lo vas a tomar por donde se encuentre, en este caso, más cerca al doble enlace. A los sustituyentes lo vas a nombrar de orden alfabético. Y en este caso, cuando es un polieno, es cuando hay de 2 a más dobles enlaces. Entonces, en este caso, aumentas la palabra di, que viene a ser di, que te está definiendo que hay 2 dobles enlaces. Los alquinos, cadenas o hidrocarburos insaturados, triple enlace, llamado también acitelénicos, te dice que tiene las mismas propiedades o las mismas reglas que el doble enlace, y van a tener los mixtos. En los mixtos hay la cadena principal, ya sabes, y es aquella que tiene no solamente mayor número de carbonos, sino que tiene el mayor número de enlaces múltiples. La cadena principal se enumera de extremo más cercano, ya sea al doble o al triple enlace, pero si estas equidistan o están en la misma número de posición, te dice que vas a nombrar o vas a tomar como, en este caso, vas a preferir al doble enlace. Los enlaces, los grupos alquilos se nombran en orden alfabético. Acá vas a tener los hidrocarburos, que son los bencenos. Recuerda que el benceno tiene una relación, en este caso, un aroma agradable, presentan aromas agradables, presentan un anillo aromático y que tienen propiedades semejantes a las grasas. El benceno fue descubierto por Faraday. Es un líquido incoloro, olor fuerte, densidad baja, temperatura de ebullición también baja, al igual que fusión. Es tóxico y es insoluble en el agua. Te dice, aunque lo descubrió Michael Faraday, fue Auguste Kekulé quien propone la estructura cíclica del benceno, el estudio del anillo aromático. El benceno presenta resonancia.
Dentro de los benceno vas a entender a los derivados monosustituidos. Cuando es así, vas a nombrar el benceno como nombre base y vas a colocar al resto alquilo o grupo nitro en forma de prefijo, como por ejemplo vas a tener el bromobenceno, al nitrobenceno, al etilbenceno. Pero también algunos de los sustituyentes más el anillo de benceno van a formar un nuevo nombre de base, como por ejemplo el metilbenceno te forma el tolueno, el hidroxibenceno te forma el fenol, el aminabenceno te forma la anilina, en este caso ahí formamos el ácido benzoico, el anisol, el estireno, el cumeno, etcétera. También pueden ser derivados disustituidos. Cuando son derivados disustituidos, de posición, o sea, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4. Si es 1, 2, orto, si es 1, 3, meta, si es una posición 1, 4, para. Muy bien, vamos ahora sí a entrar a lo que viene a ser justamente vamos a tener lo que viene a ser lo que viene a ser la resolución de los ejercicios. Que en sí están muy sencillos. Solamente uno de ellos que tengo que explicar más las estructuras. Así es que vamos a iniciar. A ver, chicos, te dice, los hidrocarburos orgánicos están formados por los hidrocarburos, alcoholes, carbohidratos, proteínas. Te dice, en este caso, está posible, te dice hidrocarburos compuestos orgánicos están formados por hidrocarburos, alcoholes, carbohidratos, proteínas y grasas. Estos compuestos orgánicos forman parte del estudio de la química orgánica, que es definida simplemente como la química de casi todos los compuestos que contienen carbono. ¿No se escucha? A ver, un ratito. Sí, sí se escucha. Sí, allá, porque había visto un mensaje que no se escucha. Se me... ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya. Se dice, estos compuestos forman parte del estudio de la química orgánica que es definida simplemente como la química de casi todos los compuestos que tienen carbono en su composición. Indique verdadero o, indique verdadero o falso, dice, según corresponda. Entonces te dice, presentan enlaces covalentes, se unen entre elementos organógenos, disculpe, es posible producir
ciertos compuestos orgánicos, los compuestos que contienen el ion carbonato, el ion bicarbonato y el ion cianuro son inorgánicos, o los óxidos de carbono, monóxido y dióxido son combustibles. Vamos a resolver esto de acá. A ver, chicos, me dice como resultado, me está hablando sobre, en este caso, sobre la teoría del carbono. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y te dice, es posible producir ciertos compuestos orgánicos, esta vendría a ser verdadero. ¿Y por qué verdadero? Es verdadero porque recuerdan que hay que puede realizarse por síntesis natural o por síntesis artificial, o sea, existen plásticos, medicamentos, entonces sí se puede, en este caso, se puede producir verdadero. El siguiente me dice los compuestos que contienen el ion carbonato, el ion bicarbonato y el ion cianuro son inorgánicos. Pues te dice que recuerde que solamente los compuestos orgánicos están presentes en enlaces covalentes, o sea, que están unidas con carbono, hidrógeno, nitrógeno, son apolares, se encuentran las condiciones, pero sobre todo te dice que los compuestos ion carbonato, el ion bicarbonato y el cianuro son inorgánicos. Por lo tanto, eso viene a ser verdadero. Te dice, los óxidos de carbono, como el monóxido y el dióxido de carbono, son combustibles. Falso. El monóxido sí puede arder, pero el dióxido de carbono no es combustible. Por lo tanto, es falso. Ahora vamos con el ejercicio número 2. Me dice en el examen de química se pide completar. Te dice, se pide completar el siguiente enunciado acerca de los tipos de carbono. En el siguiente compuesto presenta carbonos secundarios y carbonos terciarios respectivamente. Vamos a ver. Te dice compuesto, vamos a ver, secundarios y terciarios. Recuerda que secundarios son aquellos que están enlazados con dos carbonos. Secundario sería acá. Uno, bueno, acá más grande está. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Otro más, no hay. Ahora, terciario, tres carbonos. Acá, uno, dos, tres, cuatro. No, entonces de acá, uno, dos. Tienes que entonces cuatro secundarios y dos terciarios. Sería cuatro, dos. Vamos, la autosaturación se define como la capacidad que tiene un átomo de carbono para unirse con varios átomos de carbono.
y tiene la capacidad para compartir 1, 2, hasta 3 pares de electrones. En nuestro examen final de química nos preguntan cuál de las siguientes notaciones muestra la propiedad de la autosaturación de un átomo de carbono. Recuerda la 2. Ya. Ahí está, 2. ¿Listo? ¿Me confirma para pasar al otro ejercicio? Bueno, imagino que ya lo hizo. Ahora sí, te dice cuál de las siguientes notaciones muestra la propiedad de la autosaturación. Recuerda que la autosaturación es la propiedad que tiene el carbono para enlazarse consigo mismo. Por lo tanto, si tú trabajas acá vas a enlazando con el hidrógeno, acá con el oxígeno, entonces el único que viene a ser es la E. Porque recuerda que para que haya autosaturación, como mínimo debe haber 2 carbonos enlazados. Ahora, la pregunta número 4. Te dice, la química orgánica constituyó o se instituyó como disciplina en los años 30. Se desarrolló de nuevos métodos de análisis en las sustancias de origen animal y vegetal. El profesor de química plantea en el examen parcial de química la siguiente estructura y nos pide señalar el número de enlaces sigma y el número de electrones pi. Chicos, enlaces sigma y enlaces pi. Recuerda que el carbono cumple la tetravalencia, o sea, 4 enlaces químicos. Acá hay triple, solamente coloco acá los enlaces, carbono, carbono. Voy a hacer la desarrollada, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Un hidrógeno, 2 hidrógenos, ya está. Contamos sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 sigma. Pi 1, 2. Te dice, y el número de electrones pi. 1, 2, 3. A ver, vamos a poner. Hay 10 enlaces sigma. Hay 3 enlaces pi. Pero a mí me pide electrones. Por cada enlace hay 2, o sea, 3 por 2, 6 electrones pi. Me dice el ejercicio, número de enlaces sigma, 10 enlaces. Número de electrones, pi, 6. Entonces, mi respuesta es 10 y 6. Me dice, ¿qué estructura no procede isómero geométrico de cis y trans? Vamos a hacer la isomería
ya, ahí está. ¿Listo? Ya. Ahora vamos a trabajar el ejercicio 5. ¿Qué estructuras no poseen isómeros geométricos de cis y trans? En primer lugar, vamos a hacer un análisis de geometría cis y trans. Para nosotros saber, para hacer ese análisis, requerimos de dos puntos. Doble enlace químico, o sea, con grupos distintos en cada carbono, y ciclo con sustituyentes. Eso es lo que necesitamos. Cis y trans. Ahora te voy a enseñar este proceso. Cuando hay cis y trans, vamos a hacer un versus. En primer lugar, te dice que el cis y el trans son isómeros geométricos. Estamos hablando de isomería geométrica. Vamos a ver sobre los duelos de un ligando. Por ejemplo, vamos a entender las diferencias especiales de cis y trans con los planos. Como ves, el, plan de, el plano de un cis, en este caso de un cis, vas a ver que vas a tener ligandos iguales. O sea, este de acá, esto de acá, es un ligando. Ligando iguales que van a estar en el mismo lado. Eso es un cis. Van a tener, en este caso, ligandos iguales que van a estar del mismo lado. O sea, que va a haber una apariencia. Vamos primero con los dobles, ¿ya? Una apariencia va a tener un lado único, o sea, juntos, porque cis, te vas a acordar que son juntos en el mismo plano, juntos, o sea, son vecinos. No sé si hasta ahí me entiende. Ahora, el trans, si te das cuenta, los ligando los ligando iguales, también ligando, tenemos ligando igual, pero en lados opuestos. Opuestos, en lados opuestos. O sea, si nosotros hablamos de la apariencia, estamos hablando lados opuestos. En otras palabras, trans
significa atravesado. Atravesado. En otras palabras, atraviesa el plano. Atraviesa el plano. Te dice que generalmente el cis y el trans necesita del doble enlace carbono-carbono, porque en este caso la doble ligadura, y cada uno debe tener, cada carbono de doble ligadura, o sea, de doble enlace, debe tener ligadura o dos ligantes diferentes. Eso viene a ser el cis y el trans. Ahora, con entender las estructuras, vamos a ver cuál de ellas no presenta. Para eso, vamos a analizar punto por punto. Ya te dije que para que exista con isómeros cis y trans, debe existir un doble enlace. O, ojo, si no hay un doble enlace, porque generalmente lo vas a encontrar ahí, va a tener que presentar una estructura, un anillo o un anillo que impida la rotación. Eso es lo que debe tener. Te dice que cada carbono del doble enlace debe tener dos sustituyentes diferentes, o sea, dos ligandos diferentes. Y también, para que sea cis, los sustituyentes o los ligandos deben quedar en el mismo plano, o sea, vecinos, cis, pero también pueden estar atravesando el plano, o sea, el trans. Vamos a analizar el 2-penteno. Analicemos. A. No es A. Vamos a poner. 2-penteno. Realicemos su estructura. Base. CH3. CH. Disculpa, no es 2. Recuerda que el 2 me dice que está y el N es doble enlace, o sea, CH3, CH, doble enlace, CH, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Este de acá, vamos a ver si presenta o no presenta cis o trans. Vamos a ver si cumple las condiciones. Ya te dije las condiciones, ¿ah? 1, tiene que tener el doble enlace o tiene que tener un anillo que impida la rotación. 2, en cada lado del carbono tiene que haber dos ligandos diferentes, o sea, dos sustituyentes diferentes. Vamos a ver, voy a colocar esta estructura de acá. Carbono, doble enlace, carbono, el de acá. Recuerda que acá hay un hidrógeno, CH y CH. Puedo colocarle esta estructura. Hasta ahí estoy cumpliendo esto de acá. Este de acá, este carbono está unido con este CH3. O sea,
CH3. Y este de acá está unido con este de acá. CH2, CH3. ¿Te diste cuenta? Vecinos, vecinos. Dos ligandes diferentes. ¿Tiene doble enlace? Vamos a ponerlo acá. Las condiciones. Doble enlace. Doble enlace. O sea, carbono, carbono. Tiene doble enlace. ¿Qué más? En este caso, el carbono tiene dos sustituyentes. Tiene dos sustituyentes. Vamos a ponerle un check. El carbono de acá, este carbono de acá, tiene un sustituyente. En este caso, y el otro es diferente. Dos sustituyentes diferentes o dos ligandes diferentes. El otro carbono también tiene dos ligandes diferentes. Entonces, esto es un cis. Cis 2 penteno. También podrá tener el trans. Vamos a ver. Dos ligandes diferentes. CH3, carbono, carbono. Acá le puedo colocar el hidrógeno. Esto de acuerdo, por ejemplo, puedo colocarlo acá. Y esto lo puedo colocar acá. CH2, CH3. Oh, mira, también tengo el trans. Entonces, sí tiene. Lo voy a copiar más bonito ya. Vamos a ahorrar también espacio porque estamos analizando ejercicio por ejercicio, alternativa por alternativa, ¿ya? Entonces, cis, acá voy a tener CH3, hidrógeno, CH2, CH3, hidrógeno. Y acá tienes entonces el trans. Ya está. Ahora vamos con el punto 2. 2 metil 2 hexeno. Vamos a tener 1 acá. CH3. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6. Ahora vamos a ver, ¿tiene un doble enlace? Sí, vamos a ver si cumple. Recuerda que tiene que tener dos ligandos diferentes. Dos ligandos diferentes. Acá. Dos ligandos diferentes. Vamos a ver. Esto de acá yo lo puedo escribir el doble enlace. Acá puedo escribir el hidrógeno. Puedo tener acá CH2, CH2, CH3. Este carbono de acá, tengo acá un CH3 y acá tengo un CH3.
Ah, error, 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 error. Miren, 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 miren acá. Miren, dos ligandos, este carbono tiene dos ligandos iguales. Por lo tanto, no tiene o no posee isomería cis y trans. No cumple la segunda condición. Entonces, cambiamos directamente a la tercera estructura. 1, 2, 3. Es 1,2 dicloro ciclohexano. Profesora, tú me dijiste, tú me mencionaste que tiene que tener un doble enlace. Para que un alcano cumpla la condición, para que un alcano cumpla la condición, tiene que en este caso, tiene que estar en ciclo. ¿Qué quiere decir? No permite que la rotación, en este caso, continúe. Este impide, o sea, forma un anillo. Ahora, cada carbono del anillo tiene dos sustituyentes diferentes. Vamos a ver si eso ocurre. Para eso voy a tener acá la estructura del 1,2 dicloro hexano, ciclohexano. Como me dice que es ciclo, tengo que dibujar una cadena cerrada, ciclo. Me dice que está en el 1,2. O sea, yo lo puedo tener acá. Cloro. Y acá. Si te das cuenta, está en el mismo plano. Carbono, carbono. Acá el hidrógeno, cloro, cloro. Están en el mismo plano. Dos sustituyentes diferentes. Voy a ponerle de acá. Recuerda que es un anillo. Podemos decir que está acá. Carbono, carbono. Acá viene a ser el hidrógeno. Acá el cloro. Aquí el cloro. Y aquí el hidrógeno. Este sustituyente allá. Entonces, si lleva el cis. Profesora, ¿y podrá llevar el trans? Claro, porque recuerda que puede atravesar el plano. Este de acá puede cambiar, entonces también puede ser trans. Entonces, sí lo cumple. Ahora, veamos el punto 4. El punto 4 se llama 1,2 dimetil
Ciclopropano. 1,2 ciclopropano. Propano es de 3. Ya está. 1,2 dimetil. Por ejemplo, acá CH3 y acá CH3. Atraviesa plano y acá hidrógeno, hidrógeno. Por lo tanto, el cis sí lo tiene. Ahora veamos el 5. Acá es el 5. 3 bromo, 2 cloro, 1 penteno. Vamos a ver un penteno, o sea, CH2, CH, 3, 4, 5. Acá sería 3 bromos, 1, 2, 3. Acá, 3 bromos. Acá sería, ni siquiera sería CH. 2 cloro. Acá sería uno solo. 2 cloro. Vamos a ver si tiene 2 ligantes. El de acá sería carbono, hidrógeno, hidrógeno. Doble enlace, carbono, cloro, carbono, CH, 1, 2, 3, 4. Acá sería 2 y acá, disculpen, acá sería 2 y acá sería 3. O sea, tendría CH, CH2, CH3. Vamos a ver si es cis o trans. Mira, este hidrógeno y este hidrógeno son iguales. Por lo tanto, no cumple. Entonces, ¿quiénes no tienen ligandos? No tienen geometría iso y cis. Cis y trans. 2 y 5. Ahí está el ejercicio número 5, chicos. ¿Puedo cambiar? ¿Ya tomaron captura? ¿Puedo cambiarlo? Eso fue un poquito más teórico, nada más. Muy bien, continuamos entonces. Me dice, algunos usos y aplicaciones de los alcanos parafínicos son como combustibles, gases, gasolina, como solventes, pentano, hexano, isohexano y el heptano, como lubricantes o como seres y parafinas. La fórmula global de los hidrocarburos parafínicos, recuerda que parafínicos son alcanos. Entonces es carbono N, 2N más 2. La alternativa de la pregunta número, en este caso, número 6, tiene que ser la alternativa A.
Ahora vamos con el ejercicio número 7. Te dice, determina el nombre sistemático del siguiente alquino. Cadena principal, recuerda aquel que tenga mayor número de enlaces. Sería acá. El de acá, ¿verdad? Entonces vas a tener acá CH2, CH. Acá se encuentra el bromo, doble enlace, carbono, CH, doble enlace, CH2, 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 CH3. Recuerda que se enumera por donde esté más cerca el doble enlace, sabiendo que mi cadena principal es esta. Enumeramos, será 1, 2, 3, 4, 5. Orden alfabético, este es bromo y este es propil. Entonces, 5 bromo, en la posición 3, 3 propil penta, porque es la cadena de 5, y el doble enlace. ¿Dónde se encuentra? En el 1 y en el 3, 3 dieno. Por lo tanto, mi alternativa viene a ser la B. Vamos ahora con el ejercicio número 8. Te dice, el carbono es un elemento notable por varias razones. Sus formas alotrópicas incluyen una sustancia más blanda, grafito, y una de las sustancias más diamantes. Desde el punto de vista económico, es uno de los materiales, en este caso, más caros. Los alcoholes se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias textiles, colorantes, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos, pinturas y barnices. Respecto a los alcoholes, indica verdadero o falso. Son líquidos incoloros. A ver, los alcoholes son compuestos que tienen grupo oxidrilo. En este caso, te dice que si hablamos propiedades, te dice que en este caso son incoloros y son solubles en el agua, pero su solubilidad va a ir disminuyendo cuando aumenta el número de carbonos. Entonces, la primera, nosotros podemos decir que viene a ser, en este caso, verdadero. Te dice, son líquidos incoloros, verdadero. ¿Son solubles en el agua en proporciones variables? Sí, porque te dije que disminuye la solubilidad cuando aumenta el número de carbonos. Entonces, viene a ser verdadero.
El siguiente te dice, al aumentar la masa molecular, disminuye el punto de fusión y el punto de ebullición. Eso vendría a ser falso porque generalmente eso significa, eso significa que aumenta, no disminuye. Por lo tanto, es la C. Ejercicio número 9. Te dice, señale si es verdadero o falso respecto al compuesto. Me dice el compuesto en esta oportunidad viene a ser el siguiente. 1. Presenta hidrocarburo alifático insaturado. Si tú ves, acá hay un doble enlace. Acá hay otro doble enlace, por lo tanto, sí presenta insaturado. Verdadero. Presenta dos enlaces pi por cada molécula. Claro, acá viene a ser pi, sigma, pi, sigma. Por lo tanto, sí presenta enlace pi. Verdadero. Siguiente me dice, su nombre es 5-etil-3-propil heptadieno. Vamos a ver la cadena principal. Recuerda que como es una cadena principal, debe englobar la mayor cantidad de dobles enlaces, como es un insaturado. Lo vas a nombrar por el orden alfabético. Pero lo numeras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo enumeras por donde esté más cerca el doble enlace. El etil, 5-etil. El propil se encuentra en el 3. Propil. Hepta, cadena principal. En el carbono 1 y en el carbono 5, dieno. Por lo tanto, sí es verdadero. Todos son verdaderos acá. Ahora, para culminar todo, nos vamos en este caso, nos vamos al ejercicio número 10, donde en el ejercicio número 10 me habla sobre la hibridación. Me dice, respecto a la siguiente estructura, determina el número de carbonos de hibridación sp2 y sp3. Hibridación carbono, 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 sp3, al menos un doble enlace, sp2, triple enlace, sp. Contemos acá. Este de acá tiene sp3. Este de acá, sp3. Vamos a ver qué más hay. Porque me piden hibridación sp3. Tengamos carbono, a ver, CH2, CH, CH3, nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Acá hay un carbono, 1, 2, 3, entonces 4. Acá y acá. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Veamos hibridación sp2, al menos el doble enlace. El de acá
sp2. ¿Por qué? Porque tiene un doble enlace. Este, sp2. ¿Por qué? Tiene un doble enlace. sp2 tiene un doble enlace. sp2 porque tiene un doble enlace. sp2, doble enlace. Y acá, sp2. ¿Cuánto tienes ahí? Tienes 6. 6 sp2. Como yo no quiero volver a graficarlo, el sp3 se encuentra acá, acá, y este carbono también está todo en enlaces simples, o sea, sp3. ¿Cuántos carbonos? Porque te habla de carbonos, no te habla de nitrógenos, tienen hibridación y tienes 3 sp3. Te dice, entonces, tienes 6 sp2 y 3 sp3. ¿Cuál es la clave entonces? La clave es la alternativa E. Y así, chicos, así hemos culminado el curso de química. Muchas gracias. Es un gusto haber trabajado en este ciclo con ustedes, pues conmigo sería la próxima oportunidad. Bueno, en sí, deseo que ustedes, al menos si nos volvemos a ver o nos volvamos a encontrar o coincidir en el camino, sea cuando ustedes estén dentro de la universidad, no nuevamente en una academia, porque me gustaría que ustedes alcancen una vacante. Bueno, fue un gusto, chicos. Les deseo el mayor éxito posible en el día de su examen.